vidas que se tejen con hilos ajenos, patrones dictados por manos que creen saber lo que es mejor para nosotros. ¿Alguna vez han sentido el peso de esas expectativas, la asfixiante quietud de un camino perfectamente trazado, pero que, en lo más profundo del alma, no sienten suyo? Esa es precisamente la historia de Clara Vilar, una joven cuya existencia fue una meticulosa obra de arte, detallada y planeada por otros. Hija de un célebre restaurador de arte, Clara había crecido en un mundo de pinceles finos, antigüedades invaluables y una disciplina férrea. Cada paso, cada decisión, cada aspiración no eran suyas, sino reflejos de la impecable trayectoria que sus padres habían diseñado para ella. Nunca conoció la rebeldía ni la improvisación. Su vida era un lienzo impoluto, cuidadosamente protegido de cualquier mancha o desvío. Fue en medio de esta perfección prefabricada que su madre, absorta en la restauración de una antigua iglesia, la obligó a pasar un verano en una pequeña y olvidada villa costera. Para Clara, acostumbrada al pulso vibrante de la ciudad y a la rigidez de su rutina, la idea de un refugio remoto se sentía como un exilio. Sin embargo, este lugar, a primera vista insignificante, se convertiría en el telón de fondo de un despertar. Allí, entre el salitre y el murmullo constante de las olas, conoció a Miguel Aranda, un barquero cuya vida era tan salvaje y libre como el mar que adoraba. Miguel vivía de los paseos turísticos, de las historias ocultas que el océano guardaba, de la intuición que guiaba cada uno de sus días. Sin presiones, sin planes rígidos, era la antítesis viviente de todo lo que Clara conocía, y a la vez, el eco silencioso de un anhelo que jamás se atrevió a reconocer. Su primer encuentro fue fortuito y simple, pero impregnado de una chispa invisible. Miguel, con la mirada aguda de quien conoce los secretos del mar, notó la curiosidad contenida en los ojos de Clara mientras ella observaba el ir y venir de las olas, un acto tan ajeno a su naturaleza controlada. Impulsivo, fiel a su espíritu libre, la invitó a un viaje hacia una isla escondida, un lugar mítico, susurrado por las leyendas de pescadores, naufragios y un faro abandonado que nadie más visitaba. La propuesta era un desafío directo a cada fibra de su ser metódico. Aceptar una aventura no planificada, con un desconocido, era una locura. La vacilación fue palpable, un conflicto interno entre lo que se esperaba de ella y una punzada de libertad que, por primera vez, resonaba con fuerza en su interior. Y contra todo pronóstico, Clara aceptó. Ese viaje a la isla se convirtió en un portal hacia lo desconocido. Entre inmersiones en aguas cristalinas, risas espontáneas que nunca antes había permitido aflorar, conversaciones que buceaban en las profundidades de sus almas, y la majestuosidad de un atardecer contemplado desde la cima del faro, nació una conexión tan intensa como inesperada. Miguel fue el catalizador que despertó en Clara un lado que ni ella misma sabía que existía. La espontaneidad, la ligereza del ser, una valentía para explorar sus propios deseos. Y Clara, a su vez, reveló a Miguel la belleza de la estabilidad, la importancia del cuidado y la búsqueda de un propósito más allá del horizonte inmediato. Un amor puro, lleno de descubrimientos, floreció, transformándolos a ambos de maneras que nunca imaginaron. Pero como ocurre a menudo, la felicidad incipiente se vio amenazada por las sombras de las expectativas. La madre de Clara, inmersa en su visión de un futuro brillante y estructurado para su hija, no vio en Miguel más que una falta de futuro y un riesgo para la prometedora carrera que ya había trazado. Al finalizar el verano, con una frialdad calculada, Clara fue arrancada de aquel paraíso y de Miguel, sin siquiera una oportunidad para despedirse. La distancia se impuso brutalmente, rompiendo cualquier contacto, dejando a Miguel con el corazón fragmentado y a Clara con un vacío que ninguna disciplina o plan futuro podría llenar. Los años transcurrieron, y Clara, ya una restauradora de fama internacional, respetada y admirada en su campo, construyó una vida de éxito profesional. Sin embargo, bajo la superficie de los logros, su existencia era un matiz de grises, cargada de las incesantes expectativas ajenas. En el silencio de su alma, aquel verano en la villa costera, y el amor que allí encontró, se había convertido en un secreto dulce y doloroso, un recordatorio constante de lo que pudo haber sido. La trama de su destino, sin embargo, aún guardaba un giro inesperado, un llamado ineludible del pasado, que la obligaría a confrontar las decisiones de aquel verano, y quizá, a reescribir su propio final. Un día, en el apogeo de su carrera, una propuesta inesperada aterrizó en su escritorio.
perturbando la calculada serenidad de su existencia. Era una invitación para liderar un proyecto de restauración de gran envergadura, una joya arquitectónica que requería el toque experto de una mente como la suya. Sin embargo, al descifrar el destino, un escalofrío recorrió su espalda, un eco de memorias largamente silenciadas. La antigua iglesia de aquella pequeña villa costera. La misma edificación que había traído a su madre allí años atrás, la que había sido el epicentro del verano que cambió todo. Era una ironía cruel, o quizás el destino, presentando una encrucijada que Clara pensó haber superado. La oferta era un pináculo profesional, pero el lugar representaba un abismo emocional. El miedo, un compañero insidioso que rara vez se manifestaba en su impecable trayectoria, ahora bailaba ante sus ojos, agitando las aguas de su pasado. No obstante, una fuerza incomprensible, una curiosidad latente disfrazada de profesionalismo, la empujó hacia la decisión. Contra todo impulso de autoconservación, Clara aceptó. El retorno a la villa fue un viaje no solo geográfico, sino temporal. Al cruzar los límites del pueblo, la brisa salada trajo consigo no solo el olor a marisco y algas, sino también fragmentos dispersos de un tiempo suspendido. Cada callejuela empedrada, cada fachada de piedra erosionada por el viento, le hablaba en un lenguaje de nostalgia y advertencia. La villa parecía haber permanecido inalterada, encapsulada en ámbar, mientras ella había evolucionado en un crisol de ambición y éxito. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y pavor, una sinfonía disonante que resonaba en el silencio de su coche. Sabía que la iglesia la esperaba, pero también que el mar, testigo mudo de su despertar, podría revelar más de lo que estaba preparada para ver. Fue en medio de sus primeras inspecciones, mientras evaluaba la estructura dañada de la iglesia, cuando el rumor llegó hasta ella, difuso al principio, luego ineludible. El faro, aquel centinela silencioso que había presenciado la génesis de su amor, se encontraba también en proceso de rehabilitación, y el responsable, el cerebro detrás de aquella monumental tarea, era nada menos que Miguel Aranda. La noticia la golpeó como una ola inesperada, desestabilizando su aplomo. El joven barquero despreocupado, cuya vida parecía una extensión del fluir oceánico, se había transformado. Ahora era un hombre con un propósito claro, liderando un proyecto de restauración significativo, imbricado en la historia y el futuro de la villa. La imagen que ella había guardado celosamente en su memoria chocaba abruptamente con la realidad de este nuevo Miguel, un contraste que la dejó sin aliento, alterando por completo su visión preconcebida de él. El reencuentro fue inevitable, una colisión de dos mundos que alguna vez giraron en la misma órbita. Ocurrió en la plaza principal, bajo la luz tamizada de la tarde. No hubo palabras precipitadas, ni abrazos efusivos, solo un intercambio de miradas que cargaban el peso de años de distancia, de promesas rotas y de sueños truncados. La presencia de Miguel era ahora diferente. Sus ojos, aunque aún contenían la profundidad del mar, mostraban una madurez que el tiempo había esculpido, y en la línea de su mandíbula, una determinación que antes no existía. Clara percibió la cicatriz invisible de la ausencia en su semblante, la amargura silente que la rodeaba como un aura. La suya era una figura más sólida, más enraizada en la tierra que en las olas, un capitán en su propio derecho. Por su parte, Clara se sintió expuesta, como si cada éxito acumulado y cada máscara social se desvaneciera ante la honestidad brutal de su mirada. La conexión, sin embargo, a pesar de la tensión y la punzante incomodidad, seguía latente, una corriente subterránea que desafiaba el paso del tiempo y las distancias impuestas, aunque ahora imbuida de una complejidad y una profundidad ausentes en la inocencia de su primer encuentro. El diálogo se inició con cautela, teñido de una formalidad que apenas lograba disfrazar la tormenta de emociones que bullía bajo la superficie. La culpa de Clara y el resentimiento de Miguel crearon una barrera palpable, haciendo que cada palabra se sintiera pesada, cada silencio, estruendoso. Sus diálogos, al principio, se movían en un terreno árido, sembrado de pausas prolongadas y frases que parecían buscar refugio en la ambigüedad. Cada intento de abordar el pasado se desvanecía en una maraña de silencios cargados de reproches tácitos y justificaciones nunca articuladas. Clara, acostumbrada a la elocuencia de los materiales y la precisión de la restauración, se encontraba torpe en el arte de desenterrar verdades personales, mientras que Miguel, a pesar de su franqueza natural, ahora portaba una armadura forjada por la desilusión. Sin embargo, la naturaleza misma de sus profesiones,
ambas imbuidas de una profunda paciencia y dedicación a la recuperación de la belleza y la historia, comenzó a erosionar lentamente esas defensas. Compartían una comprensión inherente de cómo las grietas y las marcas del tiempo pueden ser restauradas, no borradas, sino integradas en una nueva narrativa de resistencia y resiliencia. Ahora bien, ¿han considerado alguna vez el costo de la aprobación, el precio oculto de una vida construida sobre los pilares de las expectativas de terceros? Clara, con la perspectiva de una carrera labrada con sacrificios ajenos, comenzó a desentrañar la verdadera raíz de su malestar. En cada trazo de su pincel sobre los murales de la iglesia, encontraba un eco de los compromisos que había hecho, no consigo misma, sino con la imagen que otros habían proyectado para ella. Comprendió que el aplauso profesional, si bien gratificante, no lograba silenciar el eco de una voz interior largamente ignorada, una que clamaba por una autenticidad que el éxito externo no podía otorgar. Esta revelación no fue un destello repentino, sino un proceso gradual, una excavación interna tan meticulosa como cualquiera de sus trabajos de restauración, donde capa tras capa de barniz y pintura revelaban la esencia original. Por otro lado, Miguel experimentaba una epifanía paralela. A medida que los días se convertían en semanas y sus encuentros profesionales se extendían a conversaciones más personales, se encontró desarmado ante la innegable persistencia de un afecto que creía sepultado bajo el peso del abandono. La madurez le había enseñado a distinguir entre el capricho juvenil y la sustancia perdurable. Lo que sentía por Clara, lejos de ser un mero recuerdo nostálgico, poseía ahora la solidez de las rocas que protegían el faro. Se dio cuenta de que su resentimiento, si bien justificado en su momento, había actuado como una cortina de humo, ocultando la llama de un amor que nunca se extinguió del todo. Su experiencia en el mar le había enseñado a respetar las corrientes subterráneas, y esta, la de su corazón, era una de las más poderosas. Durante las extensas jornadas de trabajo en el faro, un espacio tan simbólico para ambos, sus manos y mentes colaboraban en la resurrección de una estructura que también era un testigo de su propia historia. La propia mampostería, que pieza a pieza recuperaba su esplendor, servía de metáfora a su proceso de reconstrucción emocional. Cada ladrillo limpiado, cada ventana pulida, parecía reflejar una capa menos de sus corazas individuales. Mientras discutían la mejor forma de asegurar la cúpula o de proteger la linterna, sus diálogos se desviaban sutilmente hacia los fragmentos de sus vidas. ¿Qué tan diferente es restaurar un muro antiguo de reconstruir un corazón, ambos erosionados por el tiempo y las circunstancias? En aquel entorno de trabajo físico y mental, se confrontaron no solo con la historia del faro, sino también con la suya propia. La naturaleza de la reconexión que florecía entre ellos era, no obstante, intrínsecamente distinta de la inicial. Ya no era la efervescencia inocente de un primer amor, sino una corriente más profunda, más consciente de las mareas que podían separarlos. Habían sido moldeados por experiencias dispares, por triunfos y heridas que los habían transformado en individuos con cicatrices visibles e invisibles. La nueva conexión, por lo tanto, no se basaba en la ilusión de un futuro sin obstáculos, sino en la aceptación de sus realidades presentes, forjadas por el dolor y el crecimiento. Se miraban con una comprensión que solo el tiempo y la distancia podían otorgar, reconociendo en el otro no solo al eco del pasado, sino también a la persona compleja y evolucionada que tenían delante. En este nuevo terreno, cada paso era cauteloso, pero cada mirada compartida, cada gesto de ayuda mutua entre andamios y el brillo del sol, afirmaba que la esencia de lo que alguna vez los unió seguía viva, aunque en una forma más madura y resiliente. A medida que el proyecto del faro avanzaba, los cimientos de la vieja estructura se consolidaban, y de forma paralela, la comprensión de Clara sobre su propia identidad se afianzaba. Sin embargo, en un instante que desafió la calma recién encontrada, el tintineo de un correo electrónico trajo consigo una propuesta laboral de proporciones colosales, una invitación a un escenario internacional que trascendía cualquier logro anterior. Se trataba de un encargo en una metrópolis cultural europea, la restauración de una obra maestra renacentista que no solo afianzaría su reputación, sino que la elevaría al Olimpo de su disciplina. Era, sin lugar a dudas, la cumbre profesional que la sociedad, y sobre todo, su madre, habían vaticinado para ella desde la infancia. El mensaje se presentaba como el epítome del éxito, la culminación natural de una trayectoria impecable, un trampolín hacia una influencia global en el mundo del arte. No tardó en llegar la voz de su madre, un eco amplificado de la presión que siempre había conocido. A través de llamadas transatlánticas,
La voz familiar no solo articulaba el orgullo, sino que lo revestía de una urgencia imperativa. Esta es la oportunidad que se presenta una vez en la vida, Clara, insistía, sin dejar espacio para la duda o la contemplación. El pináculo de todo por lo que hemos trabajado, el legado que te corresponde. ¿Permitirás que una distracción momentánea desvíe el curso de tu destino? ¿Que tu innegable talento se quede estancado en un rincón olvidado? Las palabras de su madre, astutamente tejidas con los hilos de la ambición y el deber, resonaban con la fuerza de viejos mantras, invocando la lealtad familiar y el sacrificio personal en aras de un futuro predeterminado. Cada argumento era una flecha dirigida al corazón de su disciplina, recordándole la senda meticulosa que había transitado hasta entonces. En este crisol de expectativas externas y una naciente autonomía, Clara se hallaba en una encrucijada existencial de una intensidad lacerante. No era una simple decisión entre dos trabajos, sino la repetición de un patrón fundamental, la elección entre el camino trazado por otros y aquel que, por primera vez, sentía genuinamente propio. La propuesta de Europa era una jaula de oro, brillante y espaciosa, pero, al final, una jaula que limitaba su espíritu. Mientras tanto, la villa costera, con su faro en restauración y la presencia silenciosa de Miguel, representaba una promesa de autenticidad, un lienzo en blanco para pintar su propia narrativa. La contradicción era abrumadora. El prestigio la llamaba desde lejos, mientras la paz la anclaba en el presente. ¿Cómo se distingue la verdadera vocación de una trayectoria impuesta, una que, a pesar de su lustre, no nutre el alma? Clara se encontró sopesando el peso de una fama que se sentía vacía frente a la quietud de una conexión que resonaba con una verdad innegable. La restauración del faro, que era un trabajo físico y concreto, se había convertido en un proceso metafórico de desmantelamiento de sus propias paredes internas, de pulir las superficies empañadas de su percepción. Cada día transcurrido en la villa, cada conversación con Miguel, cada atardecer sobre el mar, sembraba la semilla de una pregunta perturbadora. ¿Sería su regreso al mundo de la alta restauración una victoria o una rendición, una huida de la verdad que estaba descubriendo sobre sí misma? Más allá de la mera oferta laboral, este momento representaba un punto de inflexión crucial en su desarrollo personal. Ya no se trataba solo de reconocer que había vivido para agradar, sino de actuar en consecuencia con esa revelación. Era la prueba de fuego para su recién hallada valentía. Sería capaz de desobedecer, no por rebeldía adolescente, sino por una profunda convicción adulta. La lucha interna era feroz, un combate entre el deber ser arraigado y el quiero ser emergente. La presión de su madre, la brillantez de la oportunidad internacional y la inercia de una vida entera de obediencia formaban un muro formidable. Sin embargo, la persistente imagen de Miguel, no como una atadura, sino como el catalizador de su despertar, comenzaba a erosionar ese muro, sugiriéndole que a veces, los mayores actos de construcción requieren primero la demolición de lo que ya no sirve. Es preciso considerar que, para Clara, esta situación era mucho más que una elección profesional. Era una batalla por la propiedad de su propio futuro. La aceptación del proyecto en Europa significaría reafirmar el control de sus padres sobre su vida, consolidando la narrativa que ellos habían escrito para ella. Por el contrario, rechazarla implicaría una declaración de independencia tan radical como liberadora. Una declaración de autonomía que resonaría no solo en su carrera, sino en cada faceta de su existencia. Esta dicotomía, este agudo contraste entre la obediencia silenciosa y la afirmación personal, era el crisol en el que se forjaría la verdadera Clara. Nos encontramos ahora en un punto de inflexión donde la brisa marina trae consigo no solo el aroma a salitre, sino también el eco de decisiones que forjaron destinos. La trama que se ha desplegado ante nosotros, tejida con los hilos de la ambición impuesta y el anhelo de libertad, nos sitúa en el umbral de una elección de proporciones monumentales para nuestra protagonista. Reflexionando sobre este camino andado, ¿no perciben cómo cada experiencia, cada encuentro y cada renuncia han sido capas sucesivas que la han acercado a su verdadera esencia? Ya no es la joven que, con la mirada velada por el deber, aceptó un verano como un castigo, sino una mujer que, con la madurez que otorgan las heridas y los éxitos, se halla ante el espejo de sus propias aspiraciones. La encrucijada que se cierne sobre ella no es un simple bifurcación de caminos, sino la definición misma de su identidad. A medida que los hilos de sus trayectorias se entrelazan de nuevo en este paisaje familiar, la convergencia de sus mundos se vuelve innegable.
La quietud aparente del regreso a los orígenes ha sido el crisol donde se ha gestado una nueva comprensión, una que trasciende las superficiales expectativas de antes. Lo que antaño fue un destello de espontaneidad, ahora se manifiesta como una profunda necesidad de autenticidad. El resurgimiento de aquel vínculo, más allá de la nostalgia de lo perdido, revela la persistencia de una conexión que el tiempo y la distancia no lograron erradicar. Esta relación, ya no ingenua, sino marcada por la experiencia, obliga a reconsiderar el valor de la vida vivida, según patrones ajenos frente a la riqueza de una existencia forjada con voluntad propia. La presencia de aquel centinela de piedra, testigo silencioso de su despertar, se convierte en un faro que ilumina no solo la costa, sino las profundidades de su alma, guiándola hacia una verdad largamente eludida. La atmósfera que se cierne sobre ellos ahora es densa, cargada de una mezcla peculiar de esperanza y las cicatrices del pasado. La resurrección de aquella estructura emblemática, antaño abandonada, ha sido un proceso catártico, un espejo de su propio trabajo interno. Aquí, en este espacio de recuperación, las verdades ocultas han emergido a la luz, obligándolos a confrontar los fantasmas de lo que fue y los desafíos de lo que podría ser. Ya no se trata de buscar la aprobación en la mirada de otros, sino de encontrar el propio norte, la brújula interna que desafía la fuerza de las corrientes externas. La propuesta que se le presenta no es solo una oportunidad de crecimiento profesional, sino un último y decisivo examen de su valentía para abrazar una narrativa que sea enteramente suya, desprendiéndose de las cadenas invisibles de un legado que, si bien prestigioso, le ha restado voz. Considerando el peso de estas revelaciones, el verdadero desafío reside en la capacidad de forjar un futuro que no sea una repetición de los patrones del pasado, sino una audaz declaración de independencia. El eco de las voces que la guiaron, alguna vez resuena con menos fuerza, desdibujándose ante el murmullo de su propia intuición. Un sonido que se ha vuelto cada vez más claro y apremiante. Nos hallamos ante el umbral de una decisión que no solo definirá su carrera, sino el significado mismo de la plenitud en su vida. ¿Será capaz de reescribir su historia? ¿De elegir un camino que, aunque menos transitado, le prometa la verdadera realización? La confluencia de todos estos elementos la ha llevado a un punto donde la acción se vuelve inevitable, y la única salida es hacia adelante, hacia una versión de sí misma que aún espera ser plenamente vivida. El faro, una vez más, espera su luz definitiva. En el cruce de caminos donde la senda trazada por otros se encuentra con el susurro de la verdadera vocación, Clara Vilar se halló ante una encrucijada que trascendía cualquier elección profesional. La deslumbrante oferta que la llamaba desde Europa, el apogeo de una carrera meticulosamente construida bajo la guía de sus padres, representaba la cúspide de un éxito ajeno, un futuro dorado pero predecible, donde el aplauso era constante, pero el eco de su propia voz, apenas audible. En contraste, la villa costera, con su faro en ruinas y la mirada profunda de Miguel, no ofrecía la promesa de una gloria universal, sino la oportunidad invaluable de reconstruir no solo una estructura ancestral, sino la arquitectura de su propia alma. Este momento no era una simple decisión entre dos empleos, sino la afirmación rotunda de una autonomía largamente postergada, la elección de dejar de ser una obra maestra para convertirse en la artista de su propia existencia. La presión ejercida por la voz de su madre, resonando con la urgencia de un destino predestinado, era el último vestigio de una vida que, aunque exitosa, se sentía ajena. Era una batalla entre el deber ser que la había definido y el quiero ser que había despertado en ella con la fuerza ineludible de la marea. Miguel, a su lado, no era un ancla que la detuviera, sino un faro que iluminaba su verdad, un recordatorio viviente de que la ligereza y la espontaneidad no eran desviaciones, sino partes esenciales de su ser. Su presencia no le exigía que renunciara a su talento, sino que lo abrazara desde un lugar de autenticidad, que lo integrara en una vida que tuviera resonancia con su corazón y no solo con las expectativas externas. La madurez de su amor no pedía sacrificios ciegos, sino elecciones conscientes, forjadas en la comprensión y el respeto mutuo por sus individualidades. Con el alma expuesta en el santuario silente del faro, el mismo lugar que había presenciado el amanecer de su conexión y la forja de un futuro prometedor, Clara finalmente se permitió escuchar el eco de su propia voz. Allí, bajo el vasto cielo donde el sol se fundía con el horizonte, y con la presencia serena de Miguel, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de la liberación que solo el reconocimiento de la verdad puede ofrecer.
Las palabras de Miguel, libres de ataduras y exigencias, fueron el bálsamo que su alma necesitaba. Un amor que no busca poseer, sino comprender y acompañar. Fue entonces cuando la epifanía se manifestó con una claridad meridiana. Aquello que una vez percibió como un desvío, una interrupción en su camino meticulosamente planificado, no era sino la senda que su espíritu anhelaba, la auténtica dirección de su ser. Entendió que el verdadero arte no solo reside en la restauración de lienzos antiguos, sino en la construcción de una vida que sea una obra maestra de autenticidad, forjada con la verdad de sus propias manos y la pasión de su propio corazón. En un acto de profunda autoafirmación, Clara eligió quedarse. Su decisión no fue una renuncia al futuro, ni un desprecio por la ambición, sino la valiente elección de construir un porvenir propio, un lienzo en blanco donde sus sueños y los de Miguel podrían converger en una sinfonía armoniosa. Fue una declaración de que el verdadero éxito no se mide por la acumulación de logros externos, sino por la plenitud y el propósito que se encuentran en el camino elegido con el corazón. Así, su amor, ahora maduro y consciente, se convirtió en el cimiento de una vida compartida, una vida donde cada uno continuaría su labor, pero con una nueva perspectiva. Clara siguió restaurando la historia en la región, infundiendo su talento con la pasión de una vida vivida en sus propios términos, mientras Miguel finalizaba la recuperación del faro, símbolo de su resiliencia y su visión compartida. El faro, antaño una estructura abandonada y olvidada, volvió a brillar con una luz potente y constante, una metáfora viviente de sus propias transformaciones. Su restauración no fue meramente física, fue un acto de resurgimiento, de redescubrimiento de la belleza intrínseca y del propósito fundamental. Este lugar, testigo mudo de un amor que desafió el tiempo y las expectativas, se erigió como un monumento a los nuevos comienzos, a la fuerza de las decisiones tomadas con el corazón, a la audacia de elegir la autenticidad por encima del prestigio impuesto. En aquel rayo de luz que perforaba la oscuridad de la noche, se reflejaba la esperanza de un futuro construido sobre cimientos sólidos, una promesa de un horizonte que, aunque incierto, era su horizonte. La historia de Clara y Miguel nos recuerda que, a veces, para encontrar nuestra verdadera luz, debemos atrevernos a desviar el curso preestablecido, a escuchar el llamado de nuestro espíritu y a construir un faro propio que guíe nuestro camino, porque solo entonces nuestro resplandor será verdaderamente nuestro, y por ende, verdaderamente eterno. La verdadera práctica comienza ahora, atreverse a encender esa luz interior.